Yo voy a empezar con una breve introducción de temática y después pasaré palabra a mis compañeros que hablarán de cosas más específicas. En este seminario vamos a hablar de dualidad que existe en agua residual, que en cada gota de esta agua se encuentra por un lado riesgo, porque agua residual contiene unos compuestos nocivos para nuestra salud y para la salud ambiental, pero también agua residual es una muy valiosa fuente de información. Agua como riesgo, ya sabemos que cada agua que utilizamos cada día en casa, a ducharnos, a lavar platos, cocinar, se convierte a agua residual. Y esta agua residual contiene todos los productos que nosotros hemos utilizado, como son medicamentos, como son productos de higiene, sustancias químicas presentes en productos de limpieza, y también contiene patógenos, bacterias y viruses. Todos estos compuestos se encuentran normalmente en concentraciones más bajas, pero aunque están en concentraciones más bajas, si agua no se trata correctamente, pueden llegar al final a ríos, lagos, acuíferos y afectar tanto nuestra salud a través de agua potable o los alimentos, y también puede afectar medio ambiente dañando ecosistemas o organismos acuáticos. Entonces, luego habrá también una charla de tecnologías avanzadas, que necesitamos tecnologías para tratar agua residual y así minimizar riesgos. Por otro lado, agua es también una fuente de información. Es como un espejo social y nos da información de cómo vivimos, qué hemos consumido, a qué riesgos hemos estado expuestos. Y la herramienta que se utiliza para sacar esta información se llama epidemiología de aguas residuales, que transforma esta información y lo convierte en una información muy relevante como reflejo colectivo. No es a nivel individual, porque analizamos agua de un barrio o de una ciudad. Entonces, a través de epidemiología de aguas residuales podemos detectar enfermedades. Esa herramienta que se ha utilizado mucho y se sigue utilizando para detectar presencia de virus de COVID, pero también se pueden detectar otras enfermedades como hepatitis, gripe. También a través de análisis de agua residual podemos estimar consumo de medicamentos, de drogas, de alcohol, tabaco, conocer hábitos de alimentación de cierta población, y también podemos saber a qué productos químicos hemos estado expuestos y que se han metabolizado en nuestro cuerpo. Aquí enseño solo un ejemplo de un estudio que se ha hecho a nivel europeo de consumo de drogas, que bueno, da una información en realidad muy valiosa y con más certeza que hacer otro tipo de estudio de drogas, donde si vamos aquí en esta imagen no se ven tantos detalles, pero se puede, analizando diferentes drogas, podemos sacar información y ver en tiempo y también distribución geográfica de utilización de drogas de abuso. Entonces, el mensaje clave es de cada gota de agua residual tiene una historia que contar, y el reto nuestro es aprender a leer esta historia porque queremos proteger mejor nuestra salud y cuidar de nuestro entorno. Entonces, ahora mis compañeros hablarán primero empezará Wolf con temática de tratamientos, después Sofía, de presencia de antibióticos en agua residual, y
Después es Carles de resistencia a antibióticos. Pamela también de una aplicación de epidemiología de aguas residuales y al final Mireia en contexto de pandemia